Estás escuchando Radio Har, a tu lado siempre. Sintonizanos a través de www.radiohar.com.ar. Misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Paul. Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología. Misterios del alma tierra, por Radio Har, a tu lado siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra. Soy Pachi Villar de Paul. Es un placer estar con todos vosotros en México, en Argentina, vía sabersinfin.com, vía Radio Har, a tu lado siempre. Es un enorme placer encontrarme con todas, con todos vosotros una vez más. Hoy, en el programa número 2, tenemos como invitado a un grandísimo amigo mío, colaborador, socio de investigaciones, somos equipo, Santiago Carcas Cuartero. Santiago es presidente de la asociación ARDF, Asociación para la Recuperación de Restos de Desaparecidos en el Franquismo, como sabéis, en la Guerra Civil Española. Su compañera Ángela Piñeiro Acción, vicepresidenta de esa asociación, también como Santiago, investigadores profesionales, Ángela, doble doctora en medicina, experta genetista, Santiago, que es a quien tenemos hoy en programa con nosotros. Queridísimo Santiago es, además de investigador profesional, es escritor, es un experto en muchas materias para esa labor que desempeña, que puedan ser desde arqueología, balística, como os decía, ligados y dirigiendo las investigaciones desde la asociación ARDF y que además fantásticamente organizan desde hace muchísimos años un certamen de poesía internacional, podemos poner el enlace ahí abajo, que es además también dentro de lo que desarrolla ARDF. Entonces, puede parecer chocante que también hoy vamos a hablar de ufología con una figura como la de Santiago Carcas Cuartero, que se dedica a eso, y la explicación es de que vamos a hablar hoy de unos informes UFO que vais a poder consultar en el enlace que os vamos a facilitar de alguna manera. Y esos informes son 300 páginas de informes redactados de manera como creo ahora cuando accedáis aquí en España a todos los profesionales de comunicación, de radio, de investigación, de televisión, de publicaciones para con lo UFO, para con lo OVNI, les entrego ese informe de Ángela y Santiago, como os decía, relato de sucesos en Benicarló desde el año 2017 hasta hace unos meses. Les entrego, como os decía, esos informes primero a grandísimos amigos profesionales de España para plantearles que después de que quisiéramos dedicaran un tiempo a estudio de esos informes para calibrarlos, tenemos la inquietud de querer presentar 300 vídeos UFO
que Santiago, Ángela y yo, algunos, en alguna medida, tenemos grabados. Somos equipo desde hace ya muchos meses, desde que nos conocimos fantásticamente, a raíz de siendo yo responsable del área de ufología de un programa de radio importante en España, investigando, vi unos vídeos que había en YouTube que eran filmaciones UFO, OVNI en Benicarló. Me llamó la atención porque yo también estos últimos de los últimos 3 años, los últimos 2 años, desde el 2017, he vivido en Benicarló con mi familia en un ático y he bueno, escrito un libro y salido a los medios de comunicación a trasladar, a comunicar, a contar todo lo que me ha venido sucediendo con esos encuentros con diferentes naves y todas las situaciones que explico en programas de radio y que mi libro y que podréis ir descubriendo poco a poco. Entonces, como os decía, fantásticamente aquel día, viendo un vídeo, que enseguida me di cuenta que era un vídeo de muchísima calidad, un vídeo UFO real, había un número de teléfono que dirigía a la asociación ARDF y fantásticamente fui atendido por Santiago y por Ángela y empezamos a entablar relación. A raíz de aquel primer contacto telefónico vivíamos en la misma población, fantásticamente desde hacía 2 años éramos vecinos, solo distanciados por 160 metros, la terraza de mi ático y la terraza de la casa donde ellos vivían, solo luego descubrimos que estábamos separados, como decía, por esa distancia. Yo por tener 2 niños pequeños, ellos por ser investigadores que trabajan 19 horas al día y dedican su vida a eso, haciendo informes, clasificando los restos óseos, de proyectiles, de cualquier tipo de resto que aparece en las fosas, que luego ayuda para identificación de los cuerpos hallados. Fantásticamente, como decía, luego nos conocimos y nos dimos cuenta que éramos vecinos, que habíamos vivido prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, es muy extenso, os iremos contando, os iréis poniendo en situación, pero hoy tenemos a Santiago con nosotros y vamos a hablar un poquito también yo de esos informes, para con esa propuesta que ahora hacemos a todos los profesionales importantes en España ligados a radios y televisiones de máxima atención. Les hacemos la propuesta de que, bueno, lean esos informes, conocen también mi trayectoria, conocen los vídeos, las grabaciones UFO y las fotos que yo les he venido facilitando para análisis de ellos. Conocen como también tengo algo subido en YouTube, Pachi Villar, avistamiento Benicarló, si queréis ver eso, 2017, o últimamente Pachi Villar, avistamiento Cuya. Estos días, fantásticamente, los últimos 5 días he conseguido 3 filmaciones UFO aquí donde vivo en Cuya. Estoy a 1060 metros, como a unos 35 kilómetros en línea recta hacia la montaña, distanciado de Benicarló, es en la provincia de Castellón. Estamos desde aquí, prácticamente veo el mar, veo también un poquito, adivino dónde está Benicarló, detrás de un valle que tengo aquí a mi noreste. Y fantásticamente hoy tenemos a Santiago Carcas Cuartero con nosotros. Vamos a ir un poquito desarrollando cuál es el punto de vista de Santiago para con la ufología desde su experiencia, desde hace tiempo, en el caso de Ángela, desde pequeña, y él a raíz de... son pareja amorosa, entonces... desde que viven juntos también, y fantásticamente relatados en esos informes, como os decía, a disposición de todos vosotros, y esa propuesta nuestra que después de que leáis esos informes queremos crear un espacio que se va a llamar OVNI, que va a ser objetivo, visualización,
Naves incógnitas. Santiago y Ángela tienen más de 300 vídeos, yo tengo unas cuantas decenas, fantásticamente también, como os decía, estos últimos 5 días, en 3 ocasiones, 3 noches diferentes. Están al corriente todos los profesionales de España y les he facilitado alguno para análisis, y los últimos lo está analizando también mi socio de investigaciones, el doctor en química, director del Observatorio Astronómico de Cuya, del Alto Maestrazgo, con el que tengo firmado un convenio para monitorización del cielo, para observación de también lo UFO, paralelo a el trabajo astronómico que se hace en el observatorio. Entonces, fantásticamente hoy tenemos a Santiago Carcas Cuartero con nosotros. Son muchas cosas, vamos despejando cositas. Antes de nada, deciros que me parece interesante que tomemos la entrevista en el momento, de la manera que se dio, que quiero que entendáis que yo y Santiago hablamos todos y cada uno de los días del año, hay una comunicación muy fluida, hay muchos trabajos que estamos colaborando, desarrollando, informes, análisis. Entonces, esto es fruto de una comunicación diaria entre Santiago y yo, y a raíz de un comentario mío sobre un tema que habíamos estado un poquito analizando días atrás, a respuesta de un invitado mío en programa, otro invitado al que le preguntaba si el Vaticano entendía, contemplaba que lo UFO, lo ovni y lo mariano, esas apariciones marianas atribuidas a los santos, por eso, o a las deidades, en este caso cristianas, ¿verdad? Pues era un poco a esa reflexión en privado cuando Santiago me mandó un audio, que me parece que a raíz de él se generé la entrevista con Santiago, porque me parecía muy interesante lo que estábamos hablando. Decir que Pachi Villar de Paúl, Misterios del Alma Tierra, no, vamos a decir, se hacen responsables de las palabras de mi queridísimo amigo, hermano, colega, socio, compañero, admirado Santiago Carcas Cuartero. Comparto muchas cosas con él, pero lógicamente el programa y Pachi Villar de Paúl en este momento, hoy generando programa, también que quede ese claro. Digo eso porque además entra en unos temas que yo, muy lejos es mi deseo que hirieran la sensibilidad de nadie, lo hace con todo un interés y convicción con la verdad. Yo también, y simplemente deciros que nada más lejos mío que ofender a nadie, y que con todo el respeto sí queremos expresar nuestras opiniones, y en este caso la de todos los invitados siempre, y en este caso la del grandísimo Santiago Carcas Cuartero, que va a tocar, empieza la entrevista con un tema delicado que puede herir a alguien, pero que yo creo que, escuchado de cómo lo dice, cómo lo argumenta y desde qué posición y con qué objetivo, creo que es de mucho interés. Iniciamos así la entrevista. Tenemos a Santiago Carcas Cuartero, a una primera reflexión, a un comentario en privado el otro día con Pachi Villar de Paúl. Te escuchamos, Santiago. Hola, Pachi. Mira, el cristianismo es un mal invento. Esto es un invento porque las primeras frases de lo que posteriormente sería la Biblia del Nuevo Testamento están escritas entre 300 y 400 años posteriores a la muerte del supuesto Cristo. No está demostrado que muriese en ninguna cruz, porque no hay ni un solo documento que lo afirme, ni uno. Me refiero a Roma, no, porque los romanos, sabes que tenían biógrafos, sabes que los tenían, todos los gobernadores tenían biógrafos, y los nobles tenían biógrafos, y no está documentado en ningún lado de que Jesús muriese en ninguna cruz. Sí que está, que consta, que hubo revueltas, que ese personaje existió, que llevó masas, todo eso sí está escrito, pero no está escrito que muriese en ninguna cruz. Bueno, eso para empezar. Se escribieron entre 300 y 400 años posteriores. El primero fue Mateo.
Después se añadieron otros, Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿eh? Y estos fueron pues ellos llevaban discípulos de alumnos, de alumnos, de alumnos, de alumnos, de alumnos, de alumnos, que fueron recogiendo la mentira y cada vez la hicieron más grande. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, no hay nadie, y repito, nadie, ni tanto en el Vaticano, ni en el mundo jamás solo ha habido, desde curas y demás, que hayan visto jamás a lo que ellos denominan un ángel. Jamás. Otras personas han visto formas, han visto seres, han visto entidades, pero que nada tienen que ver con lo que ellos dicen santos. De hecho, la gente que de esas formas ni entendían ni sabían que eran santos, ni de nombres, ni de nada. Eso eran los curas los que decían, tú has visto la santa no sé qué, o el santo catapum, y con eso se quedaban y ya está. Lo de los milagros es los milagros que existen. Bueno, al fascista de Franco también le quieren añadir ahora, no sé, 100 y pico milagros. O sea, que con eso que te diga, en fin, eso es una chorrada. Si vieras hablar de los milagros de Calanda, que se levantó sin piernas al día siguiente, o sea, que no tenía una pierna al día siguiente, se levantó con una pierna toda creada, o el de Herrera de los Navarros, que le faltan los dos brazos, y por la mañana se despertó y ya tenía los dos brazos. En fin, son barbaridades que... Y por cierto, el cristianismo es la única religión en el mundo que con todas sus mentiras y falsedades se ha inventado nadie, ninguna otra religión, absolutamente ninguna otra religión tiene santos, ninguna. Porque los musulmanes tienen a Alá y a su cuñado Ali, pero vivieron en persona y no hicieron ningún milagro de ninguna clase. Y los hindús y todos los demás se basan en religiones, pero desde el principio de los tiempos, o sea, y hablan pues de luchas en el espacio, en fin, o sea, hablan de extraterrestres claramente, eso hay que decirlo. Y lo mismo el Buda pues alababa no a ningún dios, él alababa a los extraterrestres, está clarísimo, o sea, todo eso está escrito. Y la única religión que tiene santos inventados y tontadas de esas, y beatos, y estupideces de esas para seguir corrompiendo esclavizando al mundo es la cristiana. De hecho, la religión esa nació y se apoderó de ella pues los esclavistas, los ricos, para seguir primero para sentirse bien ellos, en vez de ir a la justicia que llegan al cura. Secreto de confesión, está todo inventado muy bien. Secreto de confesión no pueden decir eso, pero el otro, como ya he dicho, el pecado, pues ya que está el libre de conciencia y socialmente ya está depurado. O sea que es un invento para ricos y para seguir esclavizando a la gente. De tú dona y no tengas nada que si no, cuando te mueras no vas a ir al cielo. O sea, el cielo, no sé ni lo que es el cielo, por cierto. O sea que no hay ni marianos, ni marianas, ni ángeles, ni ángelos. Esto es una falsa y un montaje desde siempre. Eso ya te lo adelanto. Muy interesante. Entonces, queridísimo Santiago, nos estás diciendo que las atribuidas apariciones marianas son aparición de entidades ETEs, extraterrestres, ¿verdad? Por supuesto que son de otra entidad, que nada tiene que ver ni con santos, ni con ángeles, ni con espíritus, ni con terrestres. Eso está clarísimo, Yo un apunte, queridísimo Santiago, querido amigo, en eso último difiero contigo. Yo creo que esa medida de espíritu, de alma, sí que la tienen, lo son, creo que son algo no físico, creo que están en otro plano de elevación, desde esa profundidad de espíritu, de alma elevada, en ese plano que están, sí que creo que son eso, pero te escucho interesadísimo a todas y cada una de tus reflexiones. Seguimos. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, Pachi, mira, el decir que lo que se visualizaba, lo que visualizaron eran santos, es como con lo mismo que dice pues la arqueología tradicional
que dice que allá donde hay un Stonehenge o similar, pues, o una pirámide, pues que son lugares de peregrinación, lugares donde va la gente a peregrinar, donde se hacían enterramientos. Resulta que no aparecen nunca restos mortales, óseos, de ninguna clase, ni herramientas con lo que se fabricó supuestamente lo que os dicen, o eran centros de observatorio, qué casualidad, siempre son centros de observatorio, y los y los más altos pues siempre dicen que son lugares de culto, pero de culto de sangre, es decir, donde se hacían sacrificios de manera continua. O sea, barbaridades que no tienen pies ni cabeza, en el sentido de que, como no encuentra una explicación lógica e intelectual o suficientemente factible para convencer a la ciudadanía, pues se tienen que inventar estupideces de este tipo. El problema que hay con todo ello es que este tipo de estupideces son generalizadas, es que se repiten. Cada vez que aparece un yacimiento de cualquier tipo arqueológico, pues resulta de que era un lugar observatorio, o sea, se repite lo mismo, o sea, no tiene imaginación ninguna. Pero bueno, el problema es existente tanto con los santos como la arqueología, es que mienten. Y lo más grave es que saben que mienten a conciencia. Eso es lo más grave, ¿eh? En fin, hay conciencias que habría que ir eliminando poquito a poco, porque hace muchísimo daño a las sociedades y a las personas en general. Yo recuerdo en arqueología, cuando metí hace muchos años ya por primera vez un detector en una fosa común, en una exhumación. Yo fui el primero que hizo eso. Me compré con mucho esfuerzo mi primer aparato, que eran carísimos. Bueno, las críticas me llovieron por todas partes, que eso no servía para nada, que eso perjudicaba a la arqueología, porque tal. Y resulta de que encontraba objetos por supuesto metálicos, asociados a los restos que aparecían. Pues aparecían proyectiles, anillos, pendientes, todo lo metálico que se escapaba a la escombrera. Transcribarlo, porque aunque se escribe, pues van en brumos y no se ve, y gracias al detector hoy en día pues se descubren hasta nombres y apellidos, como encontramos hace poco en una fosa común en Santa María del Agosto y en Lugo, que gracias al detector nos dio esa señal, le apareció un nombre y apellido de un represaliado. Por tanto, este tipo de críticas y este tipo de alevosías que se hacen a los santos y estas barbaridades, pues yo creo que poco a poco irán desapareciendo. Tardará mucho, porque una ideología, en este caso religiosa, que lleva pues 2000 años, pues es muy difícil acabar de un día para otro. Pero poco a poco la gente va despertando, porque la gente intelectualmente pide más, y como ya no hay nada más que dar, pues ahí muere el proceso, ¿eh? A ver, mira, los ETs no diferencian entre un rico, un pobre, un poderoso o un labrador. Eso está claro. A no ser que sea un tipo de ET, vamos a decirlo así, que de alguna manera pues haya interactuado ya pues con seres de la Tierra, en los cuales tanto unos como los otros han sido instruidos. Pero si no es así, pues verá una persona y dirá, bueno, pues este es el habitante de la Tierra, pues este le va a decir pues que está en peligro, que pues que tiene tal incidencia en no sé dónde, que en fin, le va a comunicar una serie de cosas que luego la Iglesia, por supuesto, ha tergiversado, porque hasta los vistió, lo vistió hasta con coronas, imagínate tú. En fin, no tiene mucho sentido hablar más allá de ello, porque simplemente lo santo no existe. Existen otras cosas que son distintas, pero tampoco tiene nada que ver con la religión, por supuesto. Lo que sí quería decir una cosa es que lo único que tienen cierto las religiones, y eso sí que lo tienen todas, es la oración, lo que se llama oración. Decir la palabra en alto. Lo que sí que está demostrado absolutamente es, y yo mismo lo puedo corroborar, es que cuando una mente tiene la capacidad o el deseo, pero aparte de ello tiene una gran capacidad para adquirir, por medio de la solicitación de algo, lo puede conseguir. No hay imposibles en eso. Y cuando son muchas mentes, muchos cerebros, muchísima energía,
porque eso es energía, en conjunta se pueden conseguir muchísimas cosas. Por medio de la oración, por medio del rezo, por medio de la palabra, no importa el adjetivo o el sufijo que se le quiera poner, sino simplemente es hacerlo, pero hay que hacerlo con deseo y con vehemencia. Es lo único que yo le veo de cierto a las religiones, pero para eso no hace falta ser religioso, ni muchísimo menos. No hace falta ser religioso, pero bueno. Ese tipo de falsedades irán cayendo poco a poco porque no se sustenta con nada. Antes el miedo al fuego, el miedo a la muerte, porque la religión ha sido poderosa, o sea, no permitió jamás tener un libro que no fuera los evangelios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Quiero decir que, bueno, en el caso de lo católico apostólico romano, en el caso de lo judaico, no creen en Cristo, por supuesto, solo creen en Dios, y los suyos, sus tribus. No, en el mundo no había nada más. Dios creó el mundo por medio del pueblo judío. No había chinos, no había nadie más. Por lo tanto, esa mentira se tiene que caer poco a poco. A ver, mira, los etes no diferencian entre un rico, un pobre, un poderoso o un labrador. Eso está claro. A no ser que sea un tipo de ET, vamos a decirlo así, que de alguna manera pues haya interactuado ya pues con seres de la Tierra, en los cuales tanto unos como los otros han sido instruidos. Pero si no es así, pues verá una persona y dirá, bueno, pues este es el habitante de la Tierra, pues este le voy a decir pues que está en peligro, que pues que tiene tal incidencia en no sé dónde, que en fin, le va a comunicar una serie de cosas que luego la Iglesia, por supuesto, ha tergiversado, porque hasta los vistió, lo vistió hasta con coronas, imagínate tú. En fin, no tiene mucho sentido hablar más allá de ello, porque simplemente lo santo no existe. Existen otras cosas que son distintas, pero tampoco tiene nada que ver con la religión, por supuesto. Lo que sí quería decir una cosa es que lo único que tienen cierto las religiones, y eso sí que lo tienen todas, es la oración, lo que se llama oración. Decir la palabra en alto. Lo que sí que está demostrado absolutamente es, y yo mismo lo puedo corroborar, es que cuando una mente tiene la capacidad o el deseo, pero aparte de ello tiene una gran capacidad para adquirir, por medio de la solicitación de algo, lo puede conseguir. No hay imposibles en eso. Y cuando son muchas mentes, muchos cerebros, muchísima energía, porque eso es energía, en conjunta se pueden conseguir muchísimas cosas. Por medio de la oración, por medio del rezo, por medio de la palabra, no importa el adjetivo o el sufijo que se le quiera poner, sino simplemente es hacerlo, pero hay que hacerlo con deseo y con vehemencia. Es lo único que yo le veo de cierto a las religiones, pero para eso no hace falta ser religioso, ni muchísimo menos. No hace falta ser religioso, pero bueno. Ese tipo de falsedades irán cayendo poco a poco porque no se sustenta con nada. Antes el miedo al fuego, el miedo a la muerte, porque la religión ha sido poderosa, o sea, no permitió jamás tener un libro que no fuera los evangelios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Quiero decir que, bueno, en el caso de lo católico apostólico romano, en el caso de lo judaico, no creen en Cristo, por supuesto, solo creen en Dios, y los suyos, sus tribus. No, en el mundo no había nada más. Dios creó el mundo por medio del pueblo judío. No había chinos, no había nadie más. Por lo tanto, esa mentira se tiene que caer poco a poco. Por cierto, Pachi, de los que han beatificado o han hecho santos a lo largo de la historia, solo han hecho a gente con cierta potencia, con cierta capacidad de atraer masas. Por ejemplo, el santo que hay en Santiago de Compostela no es el apóstol, sino es el apócrifo apóstata Santiago de nombre, por supuesto también, pero no era era un reaccionario que luchaba contra la instrumentalización y la falsedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Era religioso, pero no era creyente en lo que se decía con respecto a Cristo y otras situaciones. Por lo tanto, luchaba contra el Papa establecido en aquel momento.
y ganaba victorias. Y en España y en Santiago ganó muchísimas victorias. Cuando murió, pues en vez de, como tenía cierta alabanza por grandes masas, pues lo que se hizo fue acogerlo, como han hecho con cientos y cientos de santos. La Iglesia los desprestigiaba y posteriormente los ensalzó. Bueno, pues el santo este lo ensalzó, lo mismo que a Santo Tomás, que a San Francisco, que eran odiados por la Iglesia, por el papado. En fin, o sea, acogían todo lo que repudiaban en principio, cuando veían que tenían seguimiento de masa, los acogían para ellos mismos y lo concentraban en un solo punto, la Católica Apostólica Romana. ese es el gran invento. Muchísimas gracias, querido Santiago Carcas Cuartero. Muchísimas gracias por todas y cada una de tus palabras en este inicio de entrevista hoy para Radio JAR Argentina, a tu lado siempre, para sabersinfin.com en México. Estimados oyentes, este señor es Santiago Carcas Cuartero. Vamos adivinando de sus palabras. Bueno, Santiago es más que amigo. Tengo la suerte de disfrutar de él y de su compañera Ángela desde hace ya más de un año largo, vecinos de Benicarló, fantásticamente también contactados UFO, con todos esos informes, con todas esas filmaciones. Entonces, Santiago es alguien que, bueno, es como el tío, es mi hermano, de mis hijos. Entonces, Santiago, muy interesante, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, para Argentina, para México, para España, vía otros canales. Entonces, Santiago, ¿nos puedes decir, haciendo un pequeño break, en qué momento estás para con esto último que, bueno, el caso de Ángela lleva viviendo toda la vida y tú estos últimos años también nos has contado en programa, entrevista fantástica que me diste? Muchísimas gracias, Santiago. Explicaciones, pero ¿en qué momento estás ahora con el tema de la ufología y qué estás experimentando estos últimos tiempos? Sé que estás muy ocupado, como dices, este verano todo con la exhumación en Galicia, esas fosas que nos relatas, grandísima labor que venís haciendo desde hace tiempo, desde ARDF, como Ángela y tú, como presidentes y vicepresidentes. Entonces, muchísimas gracias, querido Santiago. ¿En qué punto de la ufología estás? ¿Qué reflexiones te haces últimamente para con lo UFO? Yo sé que tienes tantos archivos ya, es una cosa que has vivido tanto y estás centrado en otros temas que te ocupan, pero ¿nos puedes decir, por favor, querido Santiago? Bueno, y por seguir con el tema, decirte de que, salvo aquellos del medievo que hicieron santos, todos los que han hecho posteriormente han sido o criminales, o fascistas, o asesinos, en fin, pero gente que tenía muchísimo dinero, pobres de izquierdas o comunistas, como suelen decir los del propio Vaticano, ciertos cardenales, bueno, la mayoría de los cardenales que hay, que provienen todos de la extrema derecha mundial, tanto italiana, española, griega, etcétera, etcétera, pues son todos los santos nuevos, los beatificados, o sea, pero pobres no verás ninguno, ni tampoco verás a ningún que no sea de la ultraderecha, etcétera, etcétera, porque el perdón es de ellos, de nadie más. Bueno, en realidad son los que les dan mucho dinero a los pobres curas. En España, sin ir más lejos, 11.000 millones anuales se les regala. Por supuesto, también se les regala todo ese tipo y esa clase de monumentos, de centros, de museos, como en Granada, como en Zaragoza, como de San Juan de la Peña, en fin, etcétera, etcétera, en los cuales cobran entrada por ver a esas arquitecturas maravillosas que en realidad pertenecen a todos los ciudadanos, pero son apropiados de ellas, y con eso pues sacan cientos de millones de euros, aparte de los 11.000 millones de euros, aparte de los 5.000 millones de euros más que el Estado les regala para que tengan sueldos todos los curas, etcétera, etcétera. Quiero decir de que estamos en las mismas, nosotros somos esclavos de esta falsa secta iglesia,
Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en la Iglesia, no tiene nada que ver una con la otra, pero absolutamente nada, hay una lejanía absoluta. De hecho, el Vaticano, como te he oído decirte alguna vez, pues sí reconoce que hay entidades superiores. ¿Cómo no va a haber entidades superiores? O sea, además son visibles, ya lo estamos viendo. Yo tengo grabados más de 1000, ya lo dejé hace tiempo porque, en fin, porque ya uno se cansa de grabar, no sirve para nada. O sea, el que quiera creer que crea, pero es que no se puede ir más allá. Por tanto, el Vaticano reconoce que hay entidades superiores y que la creación tuvo que hacer a un ente superior, pero claro, tenía que tener manos y brazos, como mínimo, o unas pinzas, porque de la nada no puede salir la nada, ¿eh? De la nada no sale nada. Por lo tanto, reconocen que ya han sido visitados, hay programas por ahí que corren que el Vaticano ya tiene ya interpelado con ciertas generaciones de ETs o de UFOs distintos. Digo generaciones o generacionales porque parece ser que llevan ya unos cuantos años, bastantes años, intercambiando opiniones y otro tipo de circunstancias. Por lo tanto, lo mismo que el Vaticano, pues Estados Unidos y otros países, el Canadá, sí, como bien ha sido publicado desde hace mucho tiempo, él es primer ministro, creo que es canadiense, es primer ministro o fue ministro de algo canadiense, pues reconoció haber interactuado su gobierno con ETs, o sea, y Putin también lo dijo. Bueno, en fin, son cosas que poco a poco van surgiendo y que se va demostrando la realidad, solamente por aquello de no perder sus privilegios. Y cuando hablamos de perder los privilegios, hablamos de muchísimo dinero y fuerza, por supuesto, porque esta gente es intocable. Un cura viola a 100 niños pederastas, como pasó en Alemania, o 300, perdón, y no le pasa nada. O sea, es cambiado de lugar, se lleva a otro sitio y ni es condenado, ni juzgado, ni entra en cárcel, ni nada. Simplemente se le aparta, y, bueno, se le aparta con más niños en un centro espiritual. O sea, una cosa súper graciosa, ¿no? Entonces esto tiene un chiringuito montado aquí, como decía algún participante tuyo en el programa, que hay que seguir adelante porque es buena vida. Pero ojo, no solo para los curas, no solo para el Vaticano, sino que hay cientos de políticos que viven de ello, que viven de ello. Quiero decir que sacan sus buenos dineros de esa falsa entidad que es la Iglesia, que ni paga Hacienda, y no solo no paga Hacienda, sino que los ciudadanos de muchos países les damos encima más dinero, por vivir bien y por engañar a la gente. Cuidado, esto es muy peligroso, por engañar a la gente. Entonces, querido Santiago, vamos a la pregunta que te hacía ahora, después de esta genial exposición, que te agradezco enormemente. ¿En qué momento estás con la ufología? Por hacerte una pregunta amplia para que tú digas lo que quieras, querido hermano. Bien, pues ahora mismo estoy en un punto en que yo antes de ver un solo UFO, un solo ovni, pues no era escéptico, pero tampoco he visto ninguno, por lo tanto, digamos que era una cosa pues que estaba ahí, pero era intocable para mí, no tenía mucho aprecio. A mí los ovnis y los ETs desde siempre me han llamado la atención. Cuando era niño ya dibujaba naves espaciales en el colegio, todo dibujaban iglesias, procesiones, no sé qué, y yo iba con mis ovnis y mis marcianos y me echaban una bronca de la leche, ¿no? Las profesoras me decían, y esto no se puede dibujar, porque si tocaba Semana Santa tienes que dibujar paso de Semana Santa, si tocaba invierno había que dibujar pues ciervos y nieve, o sea, siempre te ponían temas y a mí mi mente me decía que tenía que dibujar UFOs y ovnis y ya está, yo lo que dibujaba. Yo vi ovnis gracias a Ángela, porque un día yo expliqué en otro programa y lo puedo volver a explicar en otro momento porque es un poco largo. Pues el día que vi ovnis, pues yo me quedé no anonadado, pero sí un poco diciendo, bueno, por fin he visto un ovni. Bueno, aquel día no vi un ovni, aquel día vi 3 o 4 o 5, no me acuerdo ya, pero fue algo muy grande. Y lo que pasó posteriormente fue pues que teníamos una cámara profesional y empecé a buscar ovnis por el cielo sin salir de casa, y resulta que estaban a todas horas por todas partes. Vimos
discos redondos, discos ovalados, de toda clase, incluso algún alargado por ahí. Todo esto de día, ¿eh? Pero eso sin grabar. Sí, grabamos 3 o 4, pero malditas grabaciones aquellas que hicimos del día, porque nos estropeó 3 cámaras de vídeo carísimas, se nos estropearon. Y empezamos a grabar por la noche buscando los horarios de entrada y salida por las puertas espaciotemporales de agujero de gusano, y hallamos distintas épocas, distintos horarios en distintos días, en distintas épocas. Quiero decir con ello que, por ejemplo, aparecían a las 4 de la mañana por ejemplo, de enero a marzo, de marzo a junio aparecían a las 4, a las 12 de la noche y a las 7 de la tarde aparecían de noviembre a diciembre, en fin, tenía unos horarios de apertura de las puertas espaciotemporales que había que hacer un seguimiento. Bueno, pues hacíamos los seguimientos y lo grabamos imágenes perfectas con trípode, unas bolas perfectas, enormes, sobre todo una que le llamamos Belén, que algún día volveré a explicar lo que es. y ahora estamos en el paso que simplemente nos queda contactar e interactuar con ellos. Ya hemos dejado de grabar porque hay miles de grabaciones y ya no tengo cámara porque nos han estropeado todas, y nos los han estropeado algunos, quiere decir que hay algunos que no vienen con buenas condiciones por el motivo que sea, no quieren ser interpelados o lo que fuera, y nos hacen polvo las cámaras. Estamos ahora por contactar con ellos e interactuar con ellos. Esto tiene sus razonamientos y su forma de actuar, pero que ahora mismo es un poco largo para contarlo. Si quieres hablaremos de ello en profundo más adelante. Y bueno, nosotros queremos contactar, y el siguiente paso es contactar abiertamente e interactuar. Bueno, Pachi, pues si es de tu interés o de vuestro interés, deciros que desde hace tiempo, como suele ocurrir con este tipo de circunstancias, es decir, vamos a llamarles interferencias cerebrales, es un lenguaje común, siento la necesidad de publicar parte de los vídeos que tenemos grabados, porque son preciosos, son vídeos que no tienen ninguna clase de movimiento, se ven perfectos, se ven grandes, se ven de noche, claro, luminosos, nunca van en horizontal, sino van en vertical. Todos los UFOs que hemos visto, tanto Ángela como yo, jamás han sido planos, siempre los hemos visto en vertical, siempre. Y vamos a hacer público de aquí a unos días todos, no sé, pues a lo mejor, no sé, ya no lo pensaremos, 70, 100, 200 vídeos perfectos de grabaciones de UFOs, porque, no sé, tengo esa necesidad porque de alguna forma se me está imponiendo. No sé, no entiendo muy bien el por qué, pero se me está imponiendo y lo vamos a hacer, ¿eh? Vale, muy bueno. Muchísimas gracias, querido hermano Santiago Carcas Cuartero. Muchísimas gracias. 2 cosas. Primero, para que no se nos olvide, ¿puedes decir a todos los oyentes exactamente la dirección electrónica donde pueden consultar más de 193 páginas? Me decías ayer, estabas hace poco en 171, de informes UFO en Benicarló, los 2 últimos años atrás, población donde hemos vivido juntos sin conocernos estos últimos 2 años atrás, y que, bueno, relatamos tanto vosotros como nosotros antes de conocernos, y está ahí a disposición de todo el público. 2 cosas. Una, primero, ¿dónde el público puede acudir a informarse a esos informes UFO detallados, como solo vosotros sabéis hacer, y que están a disposición de todo el público? Y 2, mencionas las puertas espaciotemporales de los agujeros de gusano. Bueno, estimados oyentes, estimadas oyentes, yo he tenido el placer de formar como aprendiz, de poder tener la fantástica ocasión de ponerme a aprender de Santiago y Ángela y participar con ellos para la generación de un informe que tenéis en YouTube, Puerta Espacio Temporal en Los Ángeles, en el canal Último Lamento de Xavi Lamas, en el que participo de un informe escrito con unas fotos, unos análisis fotográficos, de fotos facilitadas por Luis Arias, contactado en
residente en Los Ángeles. Querido amigo Luis Arias, si nos estás escuchando, un abrazo, un beso, querido amigo hermano. Fotografías que nos enviaba y que localizábamos, la primera imagen de una puerta espaciotemporal, algo que está ahí, que como Santiago decía hace meses, bueno, eso algún día la historia dirá, hombre, pero recontra eureka, pero si aquí había unas personas que en el año tal dijeron que tenían una foto de una puerta espaciotemporal. Y, bueno, ¿nos hablas un poco de las puertas espaciotemporales 2, dándonos primero información de dónde los oyentes pueden acudir a consultar vuestros fantásticos informes, querido Santiago? El informe en sí es un informe que vamos a arreglarlo un poquito, porque este informe se fue haciendo a diario. Falta meter todavía la composición lunar que existía en aquel momento en cada día, para hacer unas buenas estadísticas, porque de este informe pueden salir estadísticas que nos van a hablar y nos van a decir muchísimas cosas que se desconocen hasta el momento sobre UFO, sobre ovnis, ¿eh? Nos van a hablar, y mucho, ya han hablado, pero van a hablar muchísimo más. El informe en sí se comenzó a hacer en septiembre del 2017, que fue cuando la primera vez que yo vi UFOs. Ángela ya había visto ovnis por todas partes, por toda España, en diferentes ocasiones, y diferentes ovnis. Yo no he visto nunca ninguno jamás. He tocado otras materias, pero ovnis no, y fue la primera vez que vi un ovni. Bueno, como he dicho anteriormente, no vi uno, vi 4 o 5. Había una nave nodriza que estaba atrayendo, es decir, había unos UFOs, unos ovnis que subían a la nave nodriza y otros que salían de ella a la misma vez, porque ampliando la pantalla nos dimos cuenta de que no eran los que se veían subir hacia la nave, sino que por izquierda, por la derecha y por debajo estaban interactuando otros ovnis más pequeños. La nave nodriza no se veía, estaba como medio nubladete, medio nublado, y no se apreciaba. Bueno, este informe comenzó en septiembre de 2017 y dejamos ya de emitir más en mayo del 2019, porque no teníamos cámara ya con que grabar. Ya nos estropearon como mínimo 4 o 5, ya no recuerdo las cámaras que nos estropearon, porque ya no podíamos grabar más. Entonces las cámaras que venden con la luz nocturna no graban absolutamente nada, por lo tanto yo prefiero hacer una cosa bien hecha o no hacerla. Digo no hacerla porque ya tenemos mucho hecho, por lo tanto sería con cada grabación ratificar lo que ya se ha realizado con anterioridad, porque como he comentado antes, tenemos más de 1000 ovnis o UFOs grabados perfectamente. Este informe hay que retocarlo, esto lo haremos cuando tengamos un poquito más de tiempo, lo mejoraremos, porque hasta ahora era para no perder las referencias, de lo visto cada día se hacía un informe, se ubicaba, se daban coordenadas, etcétera, para tenerlo en propiedad, porque la mente el cerebro puede abarcar mucha información, pero en un momento se puede desvirtuar o se puede olvidar, por lo tanto preferimos hacerlo por escrito a diario. Fuimos haciéndolo y hoy en día necesito la ratificación. El informe tiene 300 páginas, 293 creo que son, prácticamente 300 páginas, y se acaba en mayo. Es un informe que habla pues de todos los avistamientos que vimos. Se pueden sacar estadísticas con respecto a los que se ven por semanas, por meses, por años, direcciones que conllevan. Las direcciones que conllevan no quiere decir que sean esas exactamente a donde van, sino que pasan por allí. Por ejemplo, dirección suroeste Brasil, no quiere decir que vayan a Brasil directamente, sino que pueden ir a cualquier otro lugar desde donde nosotros los visualizamos, que ellos penetran la puerta espaciotemporal hasta la dirección que toman. Bueno, el informe es exhaustivo, perdón por la palabra, pero falta de mejorarlo mucho, porque hay que perder mucho tiempo en estas cosas, entonces lo haremos más adelante. Con respecto a las puertas espaciotemporales, bueno,
nosotros seguimos investigando y estudiando todo eso. Lo hemos dejado un poquito de lado por todo el trabajo que tenemos aparte de los UFOs. Pero ya hicimos unos trabajos anteriores, como bien has comentado, y hay que mejorar todo eso, hay que mejorarlo. Pero bueno, básicamente lo tenemos muy avanzado, es decir, se ven ovnis por todas partes, y digo por todas partes porque se desplazan, pero estos ovnis provienen de algún lugar, pueden provenir de las mesas nodrizas, del mar, de capas inferiores a la terrestre, y la gran mayoría, el resto de la gran mayoría, provienen del espacio exterior. Del espacio exterior suelen provenir ovnis de todo tipo. Los habituales, hay unos habituales que es como si hiciesen su jornada laboral, comienzan por la mañana y acaban por la tarde, ¿vale? Y otros pues que se cuelan y se vienen pues a investigar, a mirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues esto es muy fácil de averiguarlo. Simplemente tenéis Roswell, tenéis zonas en México, en Nuevo México, incluso pues donde se ponen bases militares, porque precisamente tienen eso, puertos espaciotemporales. En España tenéis por todas partes, de hecho caen meteoritos sin verlos, o meteoritos que se llaman, que son meteoritos muy chiquitines, los cuales se cuelan y pueden hacer agujeros de más de 50 centímetros o de 20 centímetros, dañando tejados de casas, etc. Eso es porque se cuelan por los agujeros de gusano. Estos ovnis se cuelan por las puertas espaciotemporales, porque los agujeros de gusano que hay en las capas más bajas terrestres están en continuo movimiento, tal y como decía Einstein. Una cosa son los agujeros negros y otra cosa son los agujeros de gusano. Tienen mucho que ver, pero entre sí no tienen relación. Los agujeros de gusano están en continua expansión, son elásticos, por decirlo de alguna manera, se mueven, se contraen, se dilatan. Entonces, estos a su vez en su interior tienen cavidades que se llaman espaciotemporales, por los cuales son las que penetran y pasan los UFOs, los ovnis. Pueden hacerlo desde un principio que no se sabe dónde puede empezar el agujero de gusano, pueden tener accesos laterales, superiores, inferiores. No sabemos las dimensiones que puede tener un agujero de gusano. Nosotros hemos calculado que, por ejemplo, el que tenemos aquí puede tener más de 500 kilómetros cuadrados. Las cavidades o las puertas espaciotemporales no tienen 500 kilómetros cuadrados, lógicamente, sino que pueden llegar a tener, pues eso no lo sabemos, pero 20, 50, 60 metros, eso no está especificado muy claramente, pero es por la que pasan los UFOs. Como hemos dicho, los que vienen de muy lejos pues penetrarán por una parte del agujero de gusano mucho más, digamos, longitudinalmente mucho más arriba, los que estén más cerca pues a mediados, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos UFOs cuando pasan, por lo general suele ser por la noche, pero pasan todo el día, pero por lo general en la zona que estamos nosotros, que es lo que yo puedo hablar, es de noche, aunque también de día hemos visto alguno, pero no tenemos 24 horas para estar mirando el cielo, por lo tanto eso no lo hemos podido investigar de ninguna de las maneras, pero cuando pasan tienen que pasar con las luces encendidas. ¿Por qué? Porque si no podrían chocar entre ellos, porque las puertas espaciotemporales se abren durante cierto tiempo, aunque también pueden ser provocadas por los propios ovnis. Según la teoría de Ángela, las puertas espaciotemporales de los agujeros de gusano, a ver, lo voy a explicar mejor. Imaginaros un pan, ¿de acuerdo? Es una masa, ¿vale? Un pan. Y cogéis un tubo hueco, una caña, hacéis unos agujeros en el interior del pan de la masa, ¿vale? Y por esos agujeros que hacéis en el interior es por lo que pasan los ovnis, para que nos quede claro, ¿de acuerdo? Vale, pues esos agujeros se cierran cuando se contrae el agujero de gusano, es decir,
Cuando el agujero de gusano está gordo, ese pan está gordo y abierto, los UFOs pueden crear cámaras de espacio temporales y pasar por ellas por medio del agujero de gusano. Cuando se contrae, lógicamente no se puede abrir nada porque está completamente contraído. Es como si al pan, a esa masa, le pusiésemos una barrera, lo aplastásemos, aplastamos con la mano ese lado del agujero de gusano, por el otro lado se abre más, pero por el otro se cierra, por lo tanto no pueden pasar los UFOs, ¿de acuerdo? Bien, toda esta explicación tienen que pasar con todos en un periodo muy corto de tiempo y son distintos, no son todos, vienen de un, vamos a suponer, de un mismo planeta o galaxia, no, vienen distintos con distintas formas, de distintos ámbitos, de distintos lugares, por lo tanto se pueden encontrar dos que no se conocen ni una palabra, estamos hablando de un lenguaje muy común, pero bueno, es la realidad, por lo tanto... Nos despedimos ahora sí con una reflexión graciosa de Santiago a ese mi último vídeo UFO y después de análisis nos manda este audio. Ahora sí nos despedimos con esto. ¿Te gusta ver UFOs, ¿Te gusta? Necesitas una buena cámara para que tengas para el recuerdo, Dile a alguno de estos de la radio, amigos tuyos, los brothers, que te regalen alguna de estas buenas. Esas que valen 2 o 3 mil euretes, que alguna habrá buena por ahí. Y si ya lo sabemos, Pachi, está a todas horas de aquí. Están a estas horas, a las 10, a las 12. En el otro lado están a las 4, a las 5, a las 6, a las 7. Están a todas horas. Y por el día también. Lo que pasa es que por el día tampoco. Mira, nosotros ya es que cuando salimos a la terraza, eso por mirar o lo que sea, pues siempre vemos alguno por casualidad, pero ya pasamos de mirar porque tenemos grabados ya muchos y no sirve para nada. Pero sí que yo, si tuviese una buena cámara, pues me esforzaría y volvería a grabar otra vez, pero sin una buena cámara no porque es perder el tiempo. Estimadas, estimados oyentes, nos despedimos, decía Diego, ya sin tiempo, ¿verdad? Ponemos esa nota de humor de esa conversación que se dio también el otro día después de mandarle el último vídeo UFO que pude grabar ayer. Exactamente, entonces eso fue lo que después Santiago me devolvió. Volveremos a tener a Santiago Carcas Cuartero en programa. Muchísimas gracias, Santiago, un auténtico honor, un auténtico placer, querido Santiago. A todos los oyentes, deciros que me ha parecido una entrevista muy interesante, empezar a conocer a Santiago. Esperemos tener en programa más adelante a Ángela Piñeiro también con nosotros, sería un honor. Y os emplazo a la próxima semana. Misterios del Alma Tierra no ha pretendido nada más lejos de nuestra voluntad que herir la sensibilidad de nadie. Todos y cada uno de nuestros invitados serán respetados para que se expresen sin límite de la manera que consideren, en los temas que consideren, de la manera más que educada y generosa que hoy hemos podido disfrutar con Santiago Carcas Cuartero. Entonces, un beso enorme en el corazón a todas, a todos, cada uno de vosotros, en Argentina, en México, un beso enorme. Hasta la próxima semana. Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paúl, muchísimas gracias, es un honor, un privilegio, la atención de todas y todos vosotros, muchísimas gracias. A todos los oyentes, deciros que me ha parecido una entrevista muy interesante, empezar a conocer a Santiago, esperemos tener en programa más adelante a Ángela Piñeiro también con nosotros, sería un honor. Y os emplazo a la próxima semana. Misterios del Alma Tierra no ha pretendido nada más lejos de nuestra voluntad que herir la sensibilidad de nadie. Todos y cada uno de nuestros invitados serán respetados para que se expresen sin límite de la manera que consideren, en los temas que consideren,
de la manera más que educada y generosa que hoy hemos podido disfrutar con Santiago Carcas Cuartero. Entonces, un beso enorme en el corazón a todas, a todos, cada uno de vosotros, en Argentina, en México,